hasta 10 minutos. No, estoy sorprendido porque ahora sí me dieron más tiempo del que pensaba. Gracias, señor presidente. Compañeros y compañeras, el primer tema que quiero tratar, que empieza de atrás para adelante, es que estamos, en los transitorios. Hemos pedido que integren un transitorio, un primer transitorio, que diga que estas modificaciones a esta ley de la industria eléctrica, de geotermia y de la Comisión Nacional del Agua entrarán en vigor una vez que pase la consulta popular que se va a celebrar en el 2015 y que es la que va a definir pues la derrota de esta reforma en las urnas, en las calles, con el pueblo de México. De tal manera que la petición de incorporar ese transitorio estriba en esa posibilidad de que se cancele su vigencia hasta en tanto no pase la consulta popular. Es una primera cuestión. La segunda, de otro transitorio, que yo quiero reiterarlo con ustedes aquí de manera muy responsable. Ustedes saben que una de las causales ya proyectadas para la privatización de la Comisión Federal de Electricidad estuvo en el desmantelamiento de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y esto motivó que para poderle dar la respuesta a las propuestas de compra de los generadores privados que ya estaban ahí, pues había que desmantelar esto y echar a la calle a 50,000 trabajadores del sindicato del ESME. Esto ha generado una controversia que no está resuelta, una controversia que tiene todavía vigencia y que hace algunos días le pedí al presidente de la Comisión de Energía que pudiera recibir a una comisión del sindicato donde le hicieran valer algunas preocupaciones que en ese sentido considero vigentes y que considero que las deben de conocer ustedes antes de que aprobemos esto y que cuando menos los transitorios puedan permitirnos darle una salida de carácter legal a este problema. Y yo le decía que el decreto de extinción de la Compañía y Fuerza del Centro establecía que el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, sería el responsable de la liquidación del organismo de Luz y Fuerza del Centro. Y en el párrafo tercero del artículo en cuestión del decreto le otorga facultades al SAE para tomar de inmediato las medidas necesarias para que los bienes del organismo que se extingue, que estén a efectos de la prestación de servicio público de energía eléctrica en el área geográfica, o sea, toda la parte del centro, pues era de Luz y Fuerza del Centro, pues pasaran en comodato a la Comisión Federal de Electricidad. Esto fue establecido en un convenio que se firmó ante notario el día 11 de octubre a las 0:25 horas y luego de 2010, en el mes de agosto de 2009, en el mes de agosto, el 11 de agosto de 2010, el SAE fue nominado en el convenio de comodato y le entregó a la Comisión Federal de Electricidad todas las instalaciones, las hidroeléctricas, las líneas de transmisión, las líneas de conducción. Y hay una demanda ahora en las Cortes Internacionales para que se resuelva los derechos colectivos de los trabajadores y las prestaciones individuales. Y es un conflicto que no se ha resuelto. Y entonces, como siempre pasa en todas las demandas, la demanda de los trabajadores, el pago de sus prestaciones, de sus salarios caídos, está en garantizar la reparación de este daño o esta indemnización que pudiera proceder, y por lo tanto estamos pidiendo que no entre en vigor este acuerdo que está ahí, donde el SENACE va a tomar posesión de los bienes de CFE, los va a poner a disposición en todo lo que es transmisión para que puedan operar
con las empresas privadas. Aquí hay que salvaguardar ese derecho y lo que estamos pidiendo ahí es esa parte del derecho de los trabajadores en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es una petición formal que se ha hecho y que este comodato, por cierto, incluso en su cláusula octava, decía que se podía renovar automáticamente por 3 años más. Y estos 3 años se van a cumplir el 11 de octubre que viene. Entonces, para que tengamos esa prevención y podamos garantizarle a los compañeros del SME el pago de sus prestaciones que están demandando, porque se va a resolver en los tribunales extranjeros. Y por otro lado, compañeros, insistirles a ustedes, reiterarles la petición que hicimos ahí de que podamos tener clara el tema de la servidumbre. Ha sido ya muy reiterado. Yo no veo cómo ahora nos puedan decir que si ya recuperaron lo de la expropiación en este sentido, en este tipo de industrias, en este tipo de empresa, es más permanente el tendido de las líneas de transmisión. Entonces aquí no puede darse la ocupación temporal. Aquí no va a haber un acuerdo temporal porque las líneas pues son viejísimas y están de alguna manera destinadas a atravesar montes, tierras privadas, comunales, ejidales, de pequeños propietarios, de grandes pequeños propietarios, y en ese sentido volvemos a insistir en revisar esto y de integrar en este procedimiento de afectación de los bienes de los campesinos la consulta en los términos que se ha convenido en el convenio 169 de la OIT, que yo incluso revisé en el documento pasado, lo incorporamos en el otro decreto que se aprobó el día de ayer de las leyes de hidrocarburos. Y entonces, en analogía de esto, pues pedirle que revisen y que podamos incorporar esa obligación de cumplir los convenios, los pactos internacionales que tenemos en ese tema, porque es de vital importancia poderlos establecer ahí. Y eso nos va a dar garantía de que los asuntos de estos temas se resuelvan de acuerdo como lo establece el artículo 27 de la Constitución y nos den la posibilidad de que se litiguen en tribunales agrarios particularmente y no de tipo mercantil. Y yo estoy pensando en el sector del que conozco, en el que participo, en el que he dedicado mi vida a luchar, y ese es el sector social en este sentido. Pero no excluye que tengamos que defender al sector privado, porque también tienen derecho a defender sus propiedades, y en ese sentido es importante que se pueda incorporar en este sentido. Y por otro lado, hacer un comentario final antes de que se me acabe el tiempo. Se ha dicho que va a llegar la posibilidad de que ahora se alumbre con energía eléctrica a las comunidades rurales, que no ha sido posible que se genere, y se está previendo aquí el sistema universal, o ¿cómo se llama esta cosa? Que ya hasta la perdí. El fondo. Y este fondo va a funcionar con los costos de la ineficiencia de las empresas eléctricas privadas. Y entonces está condenando a las comunidades rurales a que si hay ineficiencia va a poder tener el fondo y va a haber oportunidad de electrificarlos. Y además, lastimosamente, de caridad también, porque van a recibir cooperaciones de las empresas que se dedican a la actividad de generación de energía eléctrica a estos donativos que pudiera recibir el fondo. Entonces es una parte de labor social muy altruista que pusieron en la ley, pero esto niega la posibilidad de que se esté garantizando que estos excedentes que van a ser este fondo universal puedan hacer posible que la primera anuncio que nos daban aquí pomposamente garantizaran que pudieran ser electrificadas las comunidades rurales. Por eso, compañeros, en ese tipo de cosas creo que sí hay que revisar esto, porque además dice ahí que si no se cumplen con el programa de electrificación, ese dinero tendrá que regresarse a los que lo aportaron. Muchas gracias, compañeros, para no excederme el tiempo. Gracias, senador Isidro Pedraza. A continuación.